Continuando con el tema número 9, el cual hemos titulado Resistencia de malezas herbicidas, en este su curso de malezas virtual que se lleva a cabo en la Cátedra de Manejo Integrado de Malezas, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la resistencia. Entonces, como ya nosotros hemos estudiado en clases anteriores, vimos que los herbicidas constituyen una de las herramientas más eficaces con la que cuenta el productor en su lucha para combatir las malezas, y el uso de estos agroquímicos se ha incrementado año tras año debido a su eficacia en grandes extensiones de terreno, como nosotros vimos. Si bien se sabe, no es un secreto, ¿verdad?, que el productor tiene que utilizar estas herramientas como indispensables. Es inevitable cuando se tiene grandes proporciones de terreno. Cuando se tienen pequeñas extensiones de terreno, existen otras alternativas, ¿verdad?, más como las manuales, ¿verdad?, o otro tipo de implementos, como ya vimos en la clase de manejo integrado de malezas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tocar un punto, ¿verdad?, que es la resistencia. Entonces, el uso continuo de un mismo herbicida frecuentemente, año tras año, ha conllevado a la aparición de biotipos de malezas resistentes. Entonces, su uso casi exclusivo por ejemplo, de los herbicidas y repetido de esto ha conllevado a la aparición de accesiones de malezas resistentes a herbicidas que anteriormente controlaban eficazmente, y ello constituye un motivo de preocupación para la industria, que hace esfuerzos urgentes para buscar soluciones rápidas, eficaces y de bajo costo a dicho problema. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la resistencia de malezas herbicidas a nivel mundial y en Venezuela, cuál ha sido su comportamiento, cuáles son los biotipos de malezas resistentes que han aparecido actualmente en el país, cuáles son las zonas y cómo se han manejado. También vamos a definir qué es la resistencia, qué es la tolerancia, cuáles son los tipos de resistencia, y vamos a hablar un poco acerca de la evolución de la resistencia de malezas herbicidas. En el caso de la resistencia, el primer caso de resistencia de malezas herbicidas fue al herbicida 2,4-D, el cual fue reportado por Hilton en el año 1957. Sin embargo, como tal, la resistencia de malezas herbicidas comenzó a ser reconocida solamente después de que Ryan, en el año 1970, en Estados Unidos, informó sobre el primer caso de resistencia a tricina en Silesia, Bulgaria. En el mundo se han confirmado aproximadamente 509 casos únicos de biotipos de resistencias a herbicidas perteneciente a 266 especies de malezas, de las cuales 153 son dicotiledones y 113 son monocotiledones, lo cual ha sido reportado en 95 cultivos en 71 países. Esto lo podemos encontrar en la página www.vaccine.org, la cual ha sido actualizada el 15 de enero del año 2022. Esta es una información actualizada que ustedes pueden consultar constantemente y que es alimentada por información de diferentes investigadores a nivel mundial de diferentes países, los cuales están trabajando constantemente en el mundo de la resistencia de malezas herbicidas. En Venezuela, nosotros en el grupo de malezas, ¿verdad?, del laboratorio de malezas, estamos trabajando o trabajamos en el proyecto de manejo integrado de malezas en arroz, donde se cargaron diferentes casos, ¿verdad?, en esta página, con la profesora Aida Ortiz, que es la responsable de este proyecto. Entonces, esa información también la podemos consultar allí en esa página, en el caso específico de Venezuela. Entonces, aquí le dejamos el enlace para que ustedes puedan consultar toda la información acerca de gráficos, ¿verdad?, tablas en materia de resistencia actualizada. En la siguiente diapositiva podemos observar una gráfica, ¿verdad?,
de la cronología o el incremento de la resistencia de malezas a nivel global. Podemos observar en el eje de las X el número de años donde ha sido reportado esta aparición de estos biotipos, desde el año 1950 hasta el año 2020. Y en el eje de la Y, el número de casos únicos de biotipos de malezas de resistencia herbicida. Entonces aquí podemos observar cómo se ha ido incrementando año tras año la aparición de estos biotipos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces coincide totalmente con lo reportado en esta página de www.website.org del Dr. Jan Heath a la fecha del 15 de enero del año 2022, donde ya dijimos anteriormente que eran 509 casos a nivel mundial. Aquí podemos observar cómo ha sido la evolución de los diferentes grupos de malezas resistentes por mecanismos de acción de herbicidas. Entonces vemos que la mayor cantidad de biotipos de malezas resistentes se encuentra en los herbicidas inhibidores de la ALS, que es esta línea de color rojo que tiene estos triangulitos de color, estos triangulitos. En segundo lugar tenemos los herbicidas del grupo de las triacinas, ¿verdad? En tercer lugar tenemos los herbicidas inhibidores de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, que es esta línea de color verde con estos cuadraditos. En cuarto lugar tenemos los herbicidas de la síntesis de auxina, ¿verdad? Que es esta línea de color azul, seguido de los herbicidas de los bipiridilos. Luego tenemos los de color marrón, que son las urias y las amidas, seguido de esta línea de color azul, que son las glicinas. Y por último tenemos esta línea de color anaranjado, ¿verdad? Que son las dinitroamininas. Entonces, este es el comportamiento de los biotipos por mecanismo de acción de herbicida. Entonces, en primer lugar tenemos los inhibidores de la ALS, en segundo lugar las triacinas y en tercer lugar los inhibidores de la ACCase. Aquí le presentamos el top 15, ¿verdad? De los principales herbicidas donde se ha reportado mayor cantidad de casos con resistencia a herbicida. Entonces, en primer lugar, vemos que lo ocupan las atracinas, ¿verdad? Con 66 biotipos de malezas resistentes. Seguido del glifosato con 55. En tercer lugar, el trimurolmetil con 47. Y macetapir con 44, imazamog 42, iodosulfuronmetil 39, mexsulfuronmetil 39, clorsulfurón 38, fenoxaproetil 33, paraquat 31, simacina 31, difensulfuronmetil 30, bensulfuronmetil 29, mesosulfurón metil 27 y perosulfurón 26. Ya que hemos hablado acerca de cómo se comporta el problema de la resistencia a nivel mundial, ahora vamos a definir qué es la resistencia. Entonces tenemos que la resistencia se define como la capacidad hereditaria natural de un biotipo dentro de una población que le permite sobrevivir y reproducirse después del tratamiento con un herbicida que bajo condiciones normales de utilización controla efectivamente todos los demás individuos de la misma población. Entonces, en el caso de la resistencia, esto ocurre en ciertos individuos o biotipos dentro de una población. ¿Pero qué es un biotipo? Un biotipo se refiere a plantas que presentan leves diferencias genéticas con otras de la misma especie y dentro de una misma población. En este caso, estas logran sobrevivir y reproducirse luego de una dosis letal a esa especie. Es una característica que poseen naturalmente y es heredable. Resulta de un proceso de selección y lleva a la falla de control.
En el caso de la tolerancia, que es el caso contrario de la resistencia, tenemos que la tolerancia es la capacidad hereditaria natural que tienen los individuos de todas las poblaciones de una determinada maleza para sobrevivir sin resultar afectadas y reproducirse normalmente después del tratamiento con herbicidas. En el caso de la tolerancia, vemos que existe una diferencia con respecto a la resistencia y la tolerancia no evoluciona por selección. También es heredable, pero se da en toda la especie, maleza o cultivo, y en este caso, la especie no está en la etiqueta. O sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un envase de un determinado herbicida y vemos que si le aplicamos ese producto y la maleza sobrevive, estamos en presencia de la tolerancia, porque ella no aparece en la etiqueta. Pero si el biotipo o la especie de maleza aparece en la etiqueta del producto, estamos en presencia de una resistencia, si hemos aplicado el producto correctamente a la dosis que nos indique el fabricante. Cuando hablamos que la resistencia es resultado de un proceso de selección, nos referimos a que puede ocurrir una mutación al azar debido a la aplicación o el uso repetido del mismo herbicida. A continuación lo vemos en el siguiente gráfico, donde tenemos 3 ciclos diferentes de aparición de malezas y hacemos 3 aplicaciones del mismo herbicida. Entonces vemos en el primer gráfico, ¿verdad? En el primer ciclo, que de las 9 malezas que aplicamos, 8 mueren y una sobrevive, la cual hemos identificado con este ciclo de color rojo, que es de color verde. Para el siguiente ciclo hacemos otra aplicación, emergen nuevamente otras malezas y de las 9 que aparecen, ya en vez de aparecer un biotipo resistente o sobrevivir a esa dosis de herbicida que anteriormente la controlaba, en vez de aparecer uno, aparecen 2 y las demás mueren. Posteriormente, para el siguiente ciclo, utilizamos el mismo herbicida, la misma dosis, y de las 9, ya en vez de sobrevivir 2, ya sobreviven 8 y una solamente muere. Entonces así es como ocurre el proceso de selección, lo cual es resultado de una mutación al azar por el uso constante o el uso repetido del mismo herbicida en ese lugar o ese predio. Entonces tenemos que la resistencia no es una falta en el herbicida. La resistencia no es una falta en la maleza. La resistencia la decide el usuario. Por lo tanto, el usuario debe tener los conocimientos para poder manejar la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que decidimos qué herbicida vamos a utilizar. Y muchas veces los productores se llevan por lo que le dice el vecino. O sea, utiliza tal herbicida, sigue utilizando el mismo. Si me resultó este ciclo, tal vez me sirva para el siguiente ciclo. Y como siempre me ha controlado, yo siempre uso el mismo herbicida. No utilizo un nuevo mecanismo de acción. Entonces, de allí es que nosotros decidimos qué es la resistencia. Entonces, por eso decimos que tenemos que tener los conocimientos necesarios para poder manejar la resistencia. O sea que debemos saber un poco acerca de lo que son los mecanismos de acción de herbicidas que hemos estudiado en este curso, para nosotros poder jugar un poco con esos conocimientos y poder manejar este tipo de resistencia. Y esto también va a depender del tipo de mecanismo de resistencia que vamos a ver más adelante. A continuación le presentamos un caso emblemático de la maleza Lolium SP en Australia, la cual fue aplicada con el herbicida glifosato, donde resultó resistente. Aquí podemos observar los manchones, cómo comienzan a aparecer en diferentes partes del campo. Entonces aquí podemos ver los biotipos resistentes, ¿no?, que no dieron los resultados esperados. O sea que la eficacia del herbicida no fue la que nosotros esperábamos. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo el problema se ha generalizado
y aparece mayor cantidad de biotipos resistentes por todo el campo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir que este problema de resistencia es de forma múltiple, o sea que difícilmente esos campos se les puede seguir dando el uso agrícola actual. Esto es un caso extremo, pero real. En el caso de un estudio que se realizó en el año 2000 por el profesor Valverde, el cual plantea que poblaciones de esta maleza desarrollaron resistencia múltiple a los herbicidas, al hidroxifenoxipropionoato, a la ciclohexanodiona, la sulfonilurea, las imidazolinas, las triacinas, las ureas sustituidas, las triazoninas y las clorocetaminas, debido a la presencia conjunta de al menos 4 mecanismos de resistencia. Entonces, este es un problema que es muy generalizado, pero es cierto y es muy grave.